Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo, no sé si decir Trichile TV, Ranchile TV, así que lo vamos a denominar Grupo Trichile TV. Estamos con un invitado multifacético, lo conozco desde hace 2 décadas, triatleta, nadador, entrenador, científico, poeta, ex militar. Muchas variables, un gran amigo y que ha escrito muchas cosas que han estado en todas nuestras páginas. Y la idea es poder conocer un poquito al capitán, al pez andinista, a Claudio Nieto. Claudio, por fin tenemos una entrevista después de más de 20 años de conocernos. Sí, 25 años quizás, ¿no? Muchas gracias, Polo. Gracias por la oportunidad. Partamos por tu edad. ¿Cuántos años tienes? La misma que tú. ¿49? 48. 48, es un poquito más chico. La misma categoría éramos. ¿Cómo llegas al deporte? Llego por la natación. Por la natación siempre quise ser triatleta. Y en esos años el gran modelo que siempre he tenido, que es mi padre, me lleva a la Universidad de Chile para ser nadador porque él sabía y él creía en esos años, con mucha sabiduría, que los grandes triatletas tenían que ser grandes nadadores. Y ahí me vinculo con el grupo de triatlón de la Universidad de Chile, pero primero fui nadador de la Universidad de Chile muchos años y ahí conozco me forman los grandes mentores que tengo. Llego al triatlón y al deporte a través de la Universidad de Chile, por la natación específicamente. Por la natación. Por la natación. ¿Sentiste en algún momento que podías ser solamente nadador o sabías que entraste a la natación para una transición hacia el triatlón? Tuve formadores muy buenos como entrenadores en la piscina escolar de la Universidad de Chile. Ahí está, Rolando Soto, Juan Páez actualmente sigue como entrenador. Posteriormente estuvo Augusto Mandujano, el entrenador del Team Pro ahora. Y el Cuto Mandujano, posteriormente Carlitos Carvajal, que ahora está conmigo trabajando en el Club Manquehue. Y en ese proceso aparece un gran entrenador, que en paz descanse, Yuri Bashkatov, y él me forma. Fue un medallista olímpico, Seúl 88, Barcelona 92, y me cambia completamente la perspectiva del deporte. Y ahí quise ser nadador, quise llegar a lo más alto de la natación chilena, sabiendo que era una disciplina muy dura, muy compleja, pero siempre estaba este equipo de triatlón de la Universidad de Chile, liderado por Carlos Carvajal, en que siempre nos llevaba en los veranos un poco a probar esto de las 3 modalidades. Y así fui creciendo al amparo de estas 2 modalidades deportivas, pero inicialmente fui nadador, después me transformo en triatleta. ¿Y qué significa para ti el triatlón? Porque hace mucho que no lo compites, que lo entrenas esporádicamente, que estás dedicado a otra variable, pero ¿qué significó o qué significa el triatlón en tu vida? El triatlón siempre me gustó por una variable que no tenía en la natación, que era la ausencia de comunicación. Yo era fondista en natación, nadaba 1500 libres, 800 libres, en ese tiempo se nadaban los 800 libres, y el triatlón me permitía conversar con mis amigos, me permitía pedalear, me permitía salir a correr, me encantaba esta transición de esta evolución media darwiniana, qué sé yo, de la natación, evolucionar al ciclismo y posteriormente correr. Lo encontraba muy bonito, y en la medida que empecé a entender estas modalidades y esta distancia, encontraba cada vez más apasionante esto de estar corriendo todo un día, que es la distancia Ironman. Y el entendimiento de todo este simbolismo de lo que significa el Ironman, significó un conocimiento muy bonito de combinar modalidades deportivas, combinar esfuerzos, combinar tipos de sensaciones. ¿Cuál es tu mayor logro en lo personal, tanto en la natación como en el triatlón? Creo que en la natación... Ojo, logro, cuando hablamos de logro muchas veces no es haber ganado una categoría, haber participado, sino ese que te llena, ese que dices, chuta, esto fue lo que significó algo en mi vida. Sí, yo creo que en la natación fue haber soportado a mi entrenador, al Yuri. Sí. ¿Eran duros los entrenadores en aquella época? Muy duro, muy duro, una metodología completamente distinta. ¿Qué hubiera hecho la generación de cristal con esos entrenadores? No, es distinto. Es completamente distinto. Con todo el respeto que hay con la generación de cristal, con las nuevas generaciones, pero los entrenadores de los años 80, 90 hubieran sido expulsados de los clubes sin titubear hoy. Sí, no había cabida, por cómo ha evolucionado la cultura principalmente en el momento en que estamos desde lo dialogante, desde
desde lo asincrónico con respecto a lo que son las emociones. Entonces, yo creo que el recuerdo más hermoso que tengo de la Universidad de Chile era un club que nos costaba todo. Teníamos una serie de carencias, la piscina se caía a pedazos, y cuando llega este grupo de entrenadores que comandaba un poco con Carlos Carvajal, Cuto Mandujano, Rodrigo Bascuñán también en esa época, y llega el Yuri, fue un cambio muy complejo que me sirvió mucho después para mi vida militar. Era muy riguroso el entrenamiento, no había tanto espacio, era sin llanto, esto era trabajo muy duro, unos volúmenes extraordinarios. Y empecé a crecer, mejoré cualquier cantidad, y el recuerdo más lindo que tengo de la natación fue lo que me permitió ese momento de mi vida de hacerme resiliente con respecto a todos los fracasos que he tenido después en la vida y todos los tropiezos y las tristezas que sigo teniendo, y cómo enfrento la vida desde el punto de vista como, bueno, como soldado, ahora como entrenador y como alumno del Yuri, que en paz descanse. Me sirvió mucho para la vida esto de ser resiliente con respecto al tipo de entrenamiento que tenían en la ex Unión Soviética, en los países orientales en esa época, y también de la influencia cubana, porque también ahí estaba Jorge Brancacho, trabajaban juntos, un tremendo entrenador también de natación. Entonces, bueno, ese fue el principal legado, más allá de las marcas que hice, más allá del rendimiento que alcancé a tener, fue cómo me forjó para la vida este campeón, eso. ¿Y en el triatlón? Uy, el triatlón es otra historia. El triatlón viene heredado siempre de la mano con el montañismo. Crecí en la montaña, crecí en Los Valdés, soy de familia de profesores, de artistas y de montañeros, y el triatlón siempre estuvo un poco de la mano con esta pasión que tenía por las altitudes, por los desniveles, por el compartimentaje del terreno. Y el triatlón es una consecuencia de mi historia como nadador. Y ahí me apasiona mucho ya, y esa es la generación un poco de nosotros, cuando se empieza a conocer este triatlón y esta posibilidad de llegar a nuestros Juegos Olímpicos, a Hawái, donde tú estuviste, aparecen los primeros campeonatos mundiales de 70.3, también tú fuiste. Me apasionó mucho el simbolismo del triatlón, particularmente el Ironman, porque en la época de la Universidad de Chile, en esos años, es cuando el Chico Busto estaba haciendo su hazaña, y Carlos lo acompañaba, bueno, estuvo en varios, en Hawái. Oh, tremendo, un saludo para el chico, porque lo maravilloso de esa época fue cuando después del accidente del chico, vuelve a salir quinto en Hawái. Ese simbolismo de la isla tiene mucho que ver conmigo, y tiene mucho... No, claro, es tremendo, porque, y ahí entra un poco el mundo militar, porque esto surge de bases navales, surge de bases militares, y el Ironman es una cuestión muy simbólica, para mí es un viaje que va más allá de los tiempos, de los registros, de las métricas que hoy por hoy están comandando toda esta modalidad. El Ironman es una cuestión muy, muy simbólica. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Mark Allen y conversar con él, como me cuenta la influencia que tuvo con unas experiencias medias, quizás esotéricas, con los chamanes. Con los chamanes, claro. Me parece que ahí hay el quiebre suyo de poder ganar Hawái. Claro, cuando le gana a David Scott, hay una imagen maravillosa en que después ambos lo recrean. Bueno, todo eso me envuelve en una cuestión muy simbólica que toca en lo metafísico, toca en lo espiritual. Ahí en ese clavo yo quería dar. Vamos a llegar a un poco lo que también quiero conversar al final, que es esta relación que tengo desde hace muchos años con Claudio, que ha escrito y escribe muy bien poesía, cuentos, cosas científicas. Y hemos conversado mucho para ir publicando distintos artículos y distintas notas muy, muy, muy bonitas en todas nuestras páginas. Y ha escrito un libro. Vamos a llegar a eso, pero antes vamos a conversar un poquito más. Quiero además remarcar que este programa es patrocinado por el Banco Santander y por Subaru. Claudio, ¿cómo se congenia y cómo se junta este tema militar con todo este costado sensible que tiene Claudio Nieto? Porque Claudio es un poeta, Claudio es sensible, Claudio es resiliente, Claudio es comprensivo, a pesar de ser estricto, estructurado, todas las cualidades que tiene un soldado. Pero muchas veces los soldados no tienen este otro costado tan poeta. Algunos lo tienen, pero no es muy habitual. ¿Cómo convergen esos dos mundos? Sí, qué bonita pregunta. Parece que nunca me la habían hecho. Ah, no, sí, la Josefina ahora, mi polola actual,
lo conversaba y me lo decía. Se va a poner celosa. No, ella me ha instado mucho a que hable de estos temas. Yo antes no hablaba de estos temas y ella ha sido muy exploradora, muy interesante en que tengo que hablar y tengo que mostrar esa parte. Porque me costaba, efectivamente. Y yo creo que me costaba porque tenía un uniforme hace 2 años y ese uniforme, estamos en un contexto político, social, en que han pasado muchas cosas en nuestro país. Y los militares hemos estado o estuvimos involucrados en esas decisiones. Pero desde el punto de vista de tu pregunta tiene que ver con la sensibilidad. Yo creo que la tiene cualquier ser humano, en la medida que se escucha a sí mismo, en la medida que se conoce a sí mismo. Y estamos en la época en que pareciera ser de que nos estamos conociendo por lo exterior, por lo que dice las redes, o por lo que dice el otro, o la cultura de cómo debo comportarme, o ser, o compararme, o dominar. En la medida que uno va hacia el interior, creo que puede entender variables muy bonitas desde la perspectiva de la personalidad. Y eso me pasó desde que era subteniente, y tuve comandantes en el ejército que tenían convergían mucho con la formación artística que tuve en un colegio cuando me formé, en que el tema del liderazgo era muy bien entendido, desde el punto de vista de que un soldado tenía que permanentemente estar siendo conducido, pero llegando al corazón. El comandante tenía que llegar al corazón de su tropa, y para llegar al corazón llegábamos a través de las emociones. Evidentemente hay una tarea, un propósito, un estado final deseado que se denomina, pero cómo llegábamos al corazón, que permitía que esa tropa, esa unidad me siguiera, era a través de las emociones. Eso es el liderazgo. Luego habían cuestiones muy bonitas desde el punto de vista de que ese soldado, ese instruido, tenía que sentirse escuchado, tenía que sentirse ocupado, tenía que sentirse atendido desde lo que nos decía el escalón superior y lo que nosotros cómo veíamos la cosmovisión acerca de la tarea concreta. ¿Cómo se conjuga eso con la poesía? Se fue dando de forma muy armónica, muy biológica, muy orgánica. Sí, pero durante muchos años lo hablamos alguna vez, ¿no? Esta pregunta, de alguna manera a ti te generaba contradicciones. Eran como que eran dos mundos que no se podían juntar. Ahora lo ves de otra manera, pero en aquel momento yo me acuerdo que era como que tenías ese otro costado que no querías que se acerque al uniforme militar. Sí, sobre todo por la formación que tomo en un momento determinado, que eran las unidades más especiales, de estos boinas verdes, o trabajar en la Brigada de Operaciones Especiales, donde están los comandos, los montañeses. Sí, efectivamente, pero paradójicamente con el tiempo fui entendiendo que había muchos soldados sensibles, que había muchos soldados con un criterio de sensibilidad en que nos formamos, y el ejército nos forma para hacer un trabajo que es muy complejo, y que una parte del trabajo que muchas veces no quisiéramos que ocurriera, que era esa continuación de la política por otros medios. Por lo tanto lo fui entendiendo ya en mi grado superior. En el grado capitán me acuerdo que empecé a traer más, a publicar. Ahí es cuando empiezan a surgir los primeros cuentos de amor que sacábamos entre Chile, que empezábamos a hablar de temas más metafóricos acerca de esta expresión desde el uniforme hacia el libre pensamiento. Pero fue muy de a poco, y me tuve que hacer cargo un poco de esa sensación y ser honesto con un momento determinado y decir: ahora quiero colgar mi uniforme, quiero colgar las botas, como decimos los militares, y seguir por estas pasiones que trato de juntar estos dos mundos. Pero fue orgánico, creo yo. ¿Cómo llegas? Ahí vamos a hablar del libro, pero ahora haces montañismo, tienes varias cumbres de varios cerros y montañas hechas, tenemos una pendiente. Sí, eso hay que hacerlo. Tenemos una pendiente, tenemos que... Yo nunca lo he hecho públicamente, pero sí lo quiero hacer. Quiero escalar o caminarlo, porque no hay mucha escalada por alguna de las variantes. Es llegar a la cumbre del Cerro Aconcagua. Tengo una deuda pendiente con el padre de un amigo que falleció escalando por segunda vez el Cerro Aconcagua, y necesito subir ese cerro como un gesto, y alguna vez lo hemos hablado de llegar a hacer una expedición y lograr esa cumbre. Pero ¿cómo logras congeniar todo esto, la natación, el triatlón, lo militar, el montañismo, la poesía, para llegar a ser hoy entrenador y, no sé si la palabra es científico,
o ciencias del deporte? ¿Cómo congenia todo eso para llegar a lo que hoy es Claudio Nieto? Sí. Que hoy es más entrenador, ¿no? Sí, soy entrenador ahora. Ese es mi principal rol. Trato de escribir, ser investigador, publicar las líneas de investigación que tenemos con nuestro equipo de investigación. ¿Cómo llego a esto? Bueno, esto es por el ejército. Por el ejército, y en eso estoy muy agradecido al ejército porque me permitió realizar una tesis doctoral que tenía que ver con estas inmensidades, con estos ambientes extremos. Y mi tesis doctoral la construí a partir del estudio de lo que fue la hipotermia, el frío, la altitud, con diferentes contextos, exposiciones agudas y crónicas, y la privación de sueño, a partir de lo que vivíamos nosotros en nuestro adiestramiento habitual. Llego a esto por un afán de perplejidad. Quería saber establecer métricas y parametrizar muchas de las respuestas fisiológicas y emocionales en nuestras tomas de decisiones de ambientes extremos. Y a partir de esa tesis doctoral es que me formo con mentores que fueron muy referentes en mi vida en el doctorado, y llego a esta línea de investigación a transferir todo esto del montañismo, de las inmensidades, a lo que es el endurance y los deportistas de resistencia. Y ahí empiezo a aplicar todo lo que es la resiliencia, lo que son los ambientes extremos, las complejidades, las dinámicas causales, principalmente los sistemas complejos no lineales, pero a partir de la expresión de un deportista de resistencia. Y ahí entra la natación, con toda la complejidad de lo que significa la natación, incluso los velocistas, entra el triatlón de larga distancia, entra el montañismo y entra el trail runner con estos corredores que absorben grandes distancias corriendo. Entonces fue una consecuencia de los estudios académicos del ejército, la formación doctoral y posteriormente el postdoctoral en Nueva Zelanda, que ahí ya me sumerjo completamente en los deportistas de resistencia, particularmente una línea de investigación que tiene que ver con fisiología del ejercicio. Luego empiezo a entender las ciencias del deporte desde una perspectiva integral a cómo ordenar o planificar y trabajar con otros entrenadores desde la interdisciplina. Ese es un poco el camino corto, muy resumido, en lo que estoy ahora. Lo que está claro este programa, Grupo Trichile TV, es que ya le encontramos los lugares donde lo vamos a poner. Seguramente va a ir en Trichile, seguramente va a ir en natación, en Swim Chile, por su pasado y por lo que le significa la natación y sus comienzos, y también en Run Chile por su llegada al mundo del trail running sobre todo. Lo único que va a quedar excluido en esta vez va a ser el ciclismo, por más de que es también ciclista, pero va a estar en estos 3 programas. Encuentro otra contradicción, no sé si contradicción, pero algo de vuelta, algo que es de un lado y del otro. Tú te pones a estudiar e investigar lo numérico, la hipotermia, haces muchos estudios de lactato, de VO2 max, de esto, del otro, de números, de establecer parámetros, rangos, umbrales. Inclusive tu club se llama Primer Umbral, además de estar en el Club Manquehue. Pero ¿cómo se congenia eso de los números, que lo hemos hablado mucho, con las sensaciones? Sí. Porque hoy en día la gente entrena con los watts, con la frecuencia cardíaca, con el reloj que le dice absolutamente todo lo que tiene que hacer. Pero hemos hablado mucho de la importancia de sentir el cuerpo, sí, de saber sentir el cuerpo. Entonces, es una contradicción nuevamente a la que hablamos antes. Completamente. ¿Cómo la manejas? Yo creo que la verdad es que creo que el secreto, más que el secreto, la orientación de la pregunta está muy bien planteada desde la perspectiva que menciona la palabra contradicción. Yo creo que la contradicción es muy interesante en la vida. Si no tenemos contradicciones, lo más probable es que nos va a costar crecer. Si no tenemos contradicciones, vamos a ser menos exploradores. Si no hay contradicciones, dudas, perplejidades, nos va a costar mirarnos a sí mismos y decir, bueno, ¿cuál es el espejo retrovisor de mi vida y cómo he llegado hasta acá? Yo creo que la contradicciones nos ayuda a evolucionar en cualquier circunstancia, incluso en mi relación con entrenadores, en mi relación con mi pareja, en mi relación con mi entorno. Creo que las contradicciones sirven para permitir que el otro evolucione, permitir que el otro se nutra en esta relación. Con esa introducción creo que todo lo métrico, todo lo tangible, en lo que estoy ahora, y puede ser de que en 10 años más, 5 años más, no lo esté, pero en lo que estoy ahora, en lo que dice la literatura, en lo que están reportando los principales investigadores, que lo tangible deriva a lo intangible. Para llegar a lo intangible hay que conocerse muy bien, hay que entender métricas, hay que entender números, hay que entender estándares para llegar a lo intangible. Yo si te pregunto a ti, por ejemplo, tú en tu rol y como más allá de comunicador, como triatleta,
Te digo, bueno, ¿cómo compite una carrera ahora? Lo más probable es que me va a decir sin reloj, sin pulsómetro, sin frecuencia cardíaca, sin watt, porque bueno, conocemos el follow del año, ¿cuándo corrimos Brasil? El año 2007, 2008. 2006. Claro, y pasaste por un periodo, porque te conozco muy bien, en clubes, en todo, en que te gustaba mucho todas estas métricas, todo, y ahora pareciera ser de que no es que te hayas olvidado de eso, sino que el conocimiento profundo de lo que es el ejercicio de un oficio te permitió entender sensaciones, y esas sensaciones las proyectas en tu expresión de modalidad deportiva, y eso te hace conocerte muy bien a ti mismo. Yo creo que vamos a evolucionar para allá. Hoy por hoy nos encontramos con muchos atletas, y que está muy bien que sean así, porque los gadgets, las métricas, estamos en el mundo de la métrica, pero es tan hermoso llegar a esas métricas intangibles, al profundo conocimiento de las condiciones socioculturales, de los contenidos emocionales, a partir de lo que significan esas métricas de frecuencias cardíacas, de consumo de oxígeno, de estados estables como el lactato. Hoy por hoy hay una tremenda discusión, no discusión, pero discusión académica, que es si el consumo de oxígeno, si el lactato. Bueno, conversémoslo, discutamos, debatamos con el respeto que amerita, lógicamente, siendo dialogante. Pero me gusta mucho esa contradicción, siendo explorador, de lo tangible para llegar a lo intangible. Creo que ahí es muy bonito la expresión de el Lalo Araya lo decía, el camino del héroe, el camino a la excelencia. Como un triatleta, como un montañista, como un nadador, se reconoce a sí mismo en que entiende a qué frecuencia cardíaca va, y que no tiene que, cuando está nadando, presionar el reloj antes de tocar la pared, o esperar que el entrenador le cargue todo porque tiene que sincronizarse en su Training Peaks. Me gusta lo que son las sensaciones, es mi momento actual. Yo solamente aclarar, a mí me encantan los números, cuando tengo un medidor de un potenciómetro, me gusta verlos, pero me gusta sentirme. Entonces muchas veces veo los números para ver dónde estoy, pero la tranquilidad de salir a correr un día que uno tiene un largo y sale al ritmo que uno siente que puede terminar el largo sin ningún tipo de problemas, lo mismo en la bicicleta y lo mismo en cualquier otra de las disciplinas. Tengo la historia de cuando estaba con 15 kilos más que ahora, de correr un medio Ironman y decir quiero hacer 5 horas, y decidí salir sin reloj, sin ciclo de computador y sin nada, y hice 5:01, 5:02, no me acuerdo, en Concordia, Entre Ríos, en el Iron Concordia, y creo que es algo interesante de lograr. No sé si es uno bueno y el otro malo, o al revés, pero es el sentir. Creo que los números están ahí, hay que darle caso porque ayudan a mejorarse, ayudan a entender parámetros a la hora de entrenar, pero no hay que olvidar esto otro que es las sensaciones. Vamos un poquito, Claudio, al libro. ¿Cómo llegas después de todo esto que hemos hablado de lo que es Claudio Nieto, nadador, triatleta, militar, entrenador, investigador, científico, poeta, montañista? ¿Y cómo llegas a hoy a publicar un libro que no es necesario comprarlo, que se puede descargar, que no es un libro típico con un principio y un final lineal donde uno va leyendo capítulos como que van enlazados unos con otros? Son casi un popurrí de cosas que te han sucedido en los últimos 15 años. Sí, 15 años. Sí. Cuéntame de eso, ¿cómo llegas al libro? Surge a partir de cuando parte el proyecto de ustedes, le dan un espacio a esto de querer expresar desde las métricas, natación, triatlón y bueno, runner, con Run Chile. Y empecé a publicar, seguimiento a determinados deportistas, principalmente. Te saltaste una etapa, esto es la segunda etapa. Porque la primera etapa publicamos otras cosas tuyas. Sí. Esta segunda etapa es donde se ha publicado cosas de investigación, de análisis, numéricos, inclusive algunos no los hemos publicado porque son extremadamente teóricos, pero te saltaste un capítulo. Sí. Partí publicando cuentos de amor, ¿no? Cuentos de amor. Y cuentos de metáfora, poesía, sí. Todavía me acuerdo el nombre de tu bicicleta, un argón que se llamaba Rocinante. Rocinante, sí. Después apareció Resuelta, sí. Hasta el día de hoy tienen esos nombres. Claro, así parte todo esto, y la evolución fue desde lo sensible a la ficción, desde la literatura, un poco la filosofía también. Mucho Heidegger, mucho Hegel, mucho Nietzsche, Schopenhauer también, cualquier cantidad.
Nietzsche y Hegel principalmente, algunos filósofos del romanticismo también alemán del siglo XIX, y bueno, todo muy mezclado con ficción, pero con historias que estaban ocurriendo en el triatlón principalmente. Y esa evolución se da que después empiezo la formación, bueno, doctoral, y derivo a escribir de métricas, de cuantificaciones, de seguimiento, de números, de consumo de oxígeno, de todo lo que estábamos hablando recién de lactacidemia y bueno. Y ahí también hay una matriz alternativa que tiene que ver con los contenidos emocionales. Me di cuenta que estudiando tanta métrica y entendiendo tanto esto de los sistemas energéticos, en la medida que uno se mueve en un sistema energético determinado, que principalmente es un ritmo como, que son las zonas tranquilas, el primer umbral, o zonas 2, o zona 1, bueno, las imágenes en curso que estamos resignificando son mucho más potentes desde la función ejecutiva que cuando nos vamos a lo más intenso, donde hay muchos más marcadores inflamatorios que están. Y eso me hizo, bueno, reflexionar acerca de algo que también está en el libro, que tiene que ver con esa resignificación a partir de determinados sistemas energéticos. Entonces, esa es un poco la historia, la trayectoria de escribir de otras personas. Ahora, en la natación, escribo de nuestra campeona, la Andrea Müller, escribo de la Bárbara Hernández. Andrea Müller la tuvimos sentada aquí hablando. Vi, la llamé por teléfono, incluso no puedo decir la cantidad de bromas que tenemos con la Andrea, pero bueno, sí, muy buena entrevista. Ella es una tremenda campeona, la historia de ella es fascinante, sobre todo también por su hermana, su familia. No, ella es fascinante, es una tremenda campeona, un tremendo ejemplo. La Bárbara Hernández, que crecimos juntos también en la Universidad de Chile. Bárbara está haciendo cuestiones desde la ciencia muy bonitas. Cuento mi historia con mi entrenador también, que marca todo esto con Yuri Bashkatov. Después me voy al triatlón y ahí están los casos de Martín Ulloa, están los casos de, bueno, Ignacia Ramírez, de la Victoria Salata, están, bueno, desde lo tangible, lo métrico, desde la planificación hacia una competencia y cómo los números pueden predecir determinadas circunstancias. Y el trail runner, que ahí, bueno, hay varias entidades importantes, está el Santi Margocini, está la Dominga Villarino con lo que han hecho, y también ambientes extremos que tienen que ver con un poco eso, el caso de los Chileman, que fue también una cuestión muy interesante de seguir de lo que hicieron estos dos campeones, Lauren con Nico y Johansen. En fin, fue un compendio de seguimiento basado en métrica, pero un poco con ese toque emocional de los contextos del seguimiento y la trazabilidad. Ese es un poco el culmine de este primer proceso, creo yo, porque ahora viene otro proceso de escritura. El escribirlo significa, de alguna manera, cerrar un ciclo de Claudio, Sí. Tratar de transmitir algo, o era una necesidad tuya de lograr plasmar en un libro lo que fue este desarrollo de lo humano, lo profesional y lo romántico. Sí. Somos nosotros y nuestras circunstancias, creo yo. Y creo que marca un ciclo en que es mi pasado en la Universidad de Chile, mis mentores, mis formadores, mis entrenadores, el deportista que fui, el ejército y ahora en el rol que estoy, que me gustaría seguir escribiendo más desde lo intangible y más desde el acompañamiento a otros deportistas. Y en el rol que estoy, que es ser entrenador, me gusta mucho formar gente en el equipo Primer Umbral. Se están formando muchos entrenadores también. Creo que por ahí va un poco, es más educativo, más formativo. Trabajar con equipos interdisciplinarios, creo que hay que evitar los personalismos, hay que trabajar con grupos humanos diversos, heterogéneos, y de ahí surge un poco toda esta cuestión del bienestar. Me gusta mucho la longevidad también. Tengo atletas que son muy grandes ahora, 76 años, 74 años. Estoy aprendiendo una enormidad con ellos. Y me gusta mucho esto de lo no intangible, de volver un poco a lo primitivo, a los orígenes. ¿Hay espacio todavía para soñar con un Claudio Nieto deportista, o ese capítulo de tu vida lo has cerrado? Hoy no lo sé, creo que es parte de las contradicciones. Te digo a ti que estás súper flaco, ahora volví a un poco a entrenar, he bajado un poco de peso, pero no sé si lo competitivo como era antes, no creo. Sí a acompañar, y sí con un estilo de vida y una calidad de vida que me permita tener una condición física idónea a mi rol y a mi oficio. No creo a lo que hice en el esquí de montaña, en el triatlón, no creo. Creo sí desde el acompañamiento. Voy a acompañar a algunos atletas ahora en Pucón, en el sprint, pero con otros, compartiendo con otros. El concepto es comunidad, me gusta mucho la comunidad y yo creo que ese es mi rol ahora. Más que el yo individual, el yo ganar, no, eso como no me interesa tanto. A mí me dan ganas de conversar, no media hora más, sino varias horas más.
en honor al tiempo y a que sea una entrevista y un podcast que pueda consumirse de una manera agradable, vamos a dar un poco un cierre a este capítulo. Tengo el ping-pong para terminar. Quiero agradecer a Claudio la disposición y hablar abiertamente de mente y de corazón. Y quiero dejar una primicia. Ya la aceptó Claudio, tenemos que verle el formato final, pero vamos a iniciar junto a Claudio porque tiene mucho para decir. Y con esto no estoy comparando de un entrenador u otro, si uno es mejor o no, pero sí vamos a iniciar una serie de podcasts que no van a ser con videos, sino que van a ser con audio, donde vamos a tener una tercera persona conversando de distintos temas. Temas puntuales, no nos vamos a enfocar en una entrevista, sino temas muy puntuales y con Claudio vamos a tener esta visión investigativa, científica, hasta filosófica y esperamos de esa manera ayudar, acompañar, educar y hacer todo lo que se pueda hacer para que no solamente el triatlón, el ciclismo, la natación, el running mejore desde lo físico hasta lo mental y emocional, que es súper importante para un deportista. ¿Te parece, Claudio? Cerramos aquí, pero antes te voy con un ping-pong. ¿Qué es esto? Un ping-pong. Esta es la parte lúdica, corta. Te pido respuestas rápidas, salvo la última. La última sí te dejo explayarte un minuto por lo menos, pero las primeras 14 quiero que sean rápidas. Perfecto. ¿Trail o triatlón? Ambas. ¿Indoor o outdoor? Outdoor. ¿Ciencia o sensación? Sensación. ¿Distancia favorita en triatlón? Ironman. ¿Deportista o entrenador? Entrenador. ¿Científico o poeta? Ambas. ¿Pasta favorita? Gnocchi con pesto. ¿Ayuya o marraqueta? Marraqueta. ¿Empanada o pastel de choclo? Ambos. 18 de septiembre, ¿Navidad o Año Nuevo? Año nuevo. Igual que yo. ¿Verano o invierno? Ambos. ¿Entrenamiento AM o PM? Oh, ambos. ¿Ídolo deportivo? Tengo dos. El Yuri Bashkatov y el Chico Busto. ¿Ídolo en la vida? Mi hijo, Cristóbal Nieto. Y la última, que te dejo explayarte, ¿cómo defines a Claudio Nieto? Oh, la pregunta. Un resiliente. Un resiliente. Estoy repleto de fracasos y creo que los fracasos me han hecho ser lo que soy. Y soy un luchador. Soy un luchador y soy perplejo y me gusta saber de metafísica desde la resiliencia. Así me defino y ahora estoy en un rol de ayudar a los demás, principalmente en relación a la comunidad. Eso creo que pueden ser mi reino, la comunidad. Yo voy a agregar una característica, creo que se la dejó y no la dijo. Creo que algo fundamental de Claudio Nieto es que es un soñador empedernido y siempre está soñando por cosas. Así que esta fue la entrevista del grupo Trichile TV con Claudio Nieto, un amigo, un soñador, un científico, un investigador, un entrenador, un deportista. La verdad, una persona muy completa. Claudio, nos vamos a seguir viendo en los podcasts que tenemos que planificar para empezar a hacer y poder contarle un poquito más a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, compadre. Muchas gracias. Esto fue Grupo Trichile TV.